Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:34 de la mañana. Intensidad es lo que marca probablemente el debate en este mes de agosto. Intensidad respecto a los temas de seguridad, de la política. Deberíamos mirar también a la ciudadanía. De eso y más queremos conversar esta mañana, como cada lunes, con nuestro panelista Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holzer, que lo tenemos acá instalado. Muy buenos días, Cris. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y tenemos a la distancia a un muy querido amigo, Rodrigo Pérez de Arce, investigador asociado a Faro UDD. Lo tenemos por Zoom, lo tenemos desde las lejanías. De Birmingham. Oye, siempre se quejaba que llovía, que hacía frío. Ahora tiene el verano más caluroso de la historia. Así Ya, que no yo te creo que hasta has tomado otro color allá, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí. No, está muteado. Está muteado. muteado. A ver, vamos Sí. a ver. Estoy... Ahí Ahí sí, sí, ahí sí. ahí Perfecto. sí. Ahí sí. Ahí sí. No, seguimos muteados. Seguimos sí. muteados. ¿Cómo está el pasto acá? ¿Ya? Hola, hola. Sí, Hola, ahora sí. sí. El pasto está desértico, o sea, está todo amarillo, porque además no hay riego, llueve No están mucho. acostumbrados, claro. Entonces, no estamos acostumbrados, no hay nada, no hay aire acondicionado en ningún lugar. ¿Querías calor? Entonces se Ahí dio tienes. vuelta la tortilla. Bueno, Calor, nada, ahí lo tienes. lo que la vida nos va mostrando es que nada es perfecto. Sí, mira, nunca se conforma Rodrigo Pérez de Arce. Sí. Oye, bueno, el tema constitucional ha sido el tema, es seguridad la agenda, pero hemos hablado solo del tema constitucional estos días, después sobre todo de las declaraciones del presidente de la UDI, que no está de acuerdo con su propio gobierno en cuanto a lo que está planteando por los riesgos que esto conlleva a la institucionalidad. ¿Qué les ha parecido este punto que ha hecho el presidente de la UDI tan tempranamente, antes que se presente el proyecto, Rodrigo, y luego Cristóbal Uneus? Ujú. Sí, yo separaría dos partes de la pregunta. Una es que yo creo que hay un objetivo claro y compartido respecto a que el Estado chileno necesita nuevas y mejores herramientas para enfrentar fenómenos como una criminalidad que no habíamos visto. Y eso, por supuesto, yo creo que incluye lo constitucional. ¿Ya? Eso creo que no es descartable a priori, siempre que sea parte de un todo coherente, razonable, que se pueda entender bien. Ahora bien, esta reforma constitucional tiene varios problemas. El borrador que conocemos. A mí, Se nos va digamos, un poco tu voz, técnicamente, Rodrigo. No. Sigue. A ver si. No, está bien. técnicamente me parece que es deficiente, que tiene errores bien relevantes, los podemos entrar a desmenuzar, pero quiero instalar una cuestión que me parece llamativa y grave en un sentido, que es que buena parte de las disposiciones de este proyecto están destinadas a saltarse el control del Tribunal Constitucional. Y eso, en términos institucionales, más allá de si nos parece mejor o peor el estado de excepción, de si es o no una discriminación arbitraria, todas cosas que me parecen perfectamente legítimas y necesarias de discutir, creo que ese punto es súper complejo a nivel institucional. Sí, es muy buen punto el que hace, porque se ha hablado poco de eso, Claro. que en el fondo tiene que ver con que para el gobierno fue un golpe muy duro cuando el Tribunal Constitucional le sacó de escuelas protegidas, ¿no es Exactamente. cierto?, su decisión de que no le podían quitar derechos sociales, gratuidad a los estudiantes. Y probablemente esta ofensiva tenga que ver con eso. Es lo que hemos visto en el análisis de este fin de semana también, Claro. Cristóbal. A ver, yo creo que yo partiría un paso Atrás. Cuando el ministro Quiroz presentó su agenda económica y fue parte de la campaña, ¿no es cierto? Él tenía un diagnóstico. El diagnóstico era el país no crecía, uno por el aumento de la traba regulatoria y otro porque los impuestos habían subido mucho, ¿no es cierto? Y por lo tanto y problema de certeza jurídica, ¿no es cierto? Entonces él dijo, yo voy a solucionar esto bajando los impuestos, invariabilidad tributaria y lo de la RCA. Y finalmente RCA se cayó en el Tribunal Constitucional, pero invariabilidad no. Quedó. Check. Su diagnóstico llevó a una agenda legislativa que está aprobada. Check. Podemos estar en desacuerdo con las medidas y podemos ser dudosos de que el impacto que prometió lo va a tener, pero cumplió. En la agenda de seguridad no hay un diagnóstico. No dice, oye, mira, nuestros problemas de seguridad se deben a esto. Yo no creo que el problema de seguridad de primer orden esté en la Constitución. Eso yo no me lo creo. Como solución, dice Como tú. solución. Yo creo que va mucho más allá en lo que conversaban ustedes antes con el senador Castro. Hay un problema en los tribunales, hay un problema en la fiscalía, hay un problema en la investigación para terminar llevando a esta gente a la cárcel. Si es la ruta del dinero, es el secreto bancario, no lo sé. Pero el gobierno no ha presentado una agenda consistente entre un diagnóstico y las medidas. Y yo siento que, estoy de acuerdo con Rodrigo, esto lo del Tribunal Constitucional es muy grave, es que quiere hacer un punto político. Como decir, oye, yo hice la agenda de seguridad porque mejoré la Constitución. Entonces no hemos aprendido nada en los dos procesos constituyentes.
Bueno, lo dijo Carlos Peña, ¿no? Algo así como, si la Constitución se opone a mis políticas, cambio la Constitución, decía A él. lo, Exactamente. a lo Bukele. Entonces, bueno, hay muchas formas, no necesariamente Bukele para poder hacer cambio En a la América Constitución. Latina está de moda. Bueno, pero Y- no sé si se llega a ese límite. Y yo creo que el punto de quitar los derechos sociales a gente que ha cometido crimen es un punto que yo creo que merece discusión, pero no tiene nada que ver con la Constitución eso. Yo creo que es un punto mucho más de fondo para un sector de la derecha, que esto es un tema importante, pero no lo han enfrentado con un diagnóstico claro. Y el último punto que yo quería hacer es bien curiosa la diferencia en la estrategia. En la mega reforma, ministro Alvarado y Quirós llegaron a un acuerdo con el PDG antes de presentar. Aquí no hay ningún acuerdo antes. Es como que lo presento y lo tienes que aprobar. El senador Andrés Lonton dijo hace un rato, aquí no hubo trabajo prelegislativo, faltó trabajo prelegislativo y no hubiésemos tenido esta escena. Yo lo planteaba, Rodrigo, el más del 90% de la gente está a favor de la agenda de seguridad, apoya prácticamente todas las medidas. Y estamos hablando de la Constitución. No sé, ¿se estará dando un disparo en el pie el gobierno el haber desviado hacia allá el tema? ¿Como los puntos clave? Yo creo que sí y no. Y tiene que ver con algo que decía Cristóbal. Hay un elemento simbólico, político muy fuerte, de decir, el tema más importante para la ciudadanía ahora está en la Constitución. Y eso es perfectamente legítimo en un sentido, pero el diablo está en los detalles. Entonces, una reforma constitucional de la magnitud como la que se está planteando, que son 11 cambios, incluir un artículo nuevo, un estado de excepción nuevo, es algo que requiere una sofisticación de técnica legislativa muy importante. Hay un ejemplo, esto yo no lo descubrí yo, pero por ejemplo, respecto de las prestaciones de seguridad social, ¿ya? No, el borrador, al menos como lo conocemos, quita derecho a la seguridad social, ¿cierto? Ampliamente considerado. O a recibir dineros estatales vía seguridad social. Y hoy día, en el mismo artículo 19, numeral 7, si no me equivoco, establece que son inembargables, que no puede haber sanciones accesorias, que justamente colisiona con lo que propone Sí. el gobierno. Entonces, yo insisto, me parece que desde cierto punto de vista es razonable que el gobierno quiera hacerlo de la manera que lo quiera hacer, pero por otra parte, el proyecto en sí tiene varias bombas internas y por eso, digamos, lo que dice Guillermo Ramírez, que de hecho estaba revisando un estudio que hizo Van Holster respecto de las votaciones de la Cámara de Diputados, muy interesante, se lo recomiendo. Y efectivamente la UDI es el partido más leal al presidente junto con Sí, su lo ha propio dicho. partido, ¿verdad? Oye, Y pero lo ha dicho y lo dice en sí. todos los tonos. Y se desmarca en este tema que es el más sensible. Y déjame cerrar con una idea. Sí. Creo que el gobierno apostó equivocadamente a que el tema se defendía solo, de que hablar de seguridad iba a hacer que tú pasaras todas las barreras. Y este es un proyecto como reforma constitucional que exige un quórum mayor de 4/7 y eso hace que la cancha esté todavía más empinada. Sí. Y lo otro, yo creo que acá es importante poner el foco, no sé cómo lo ven, es que, a propósito de lo que tú dices, Rodrigo, que el gobierno dio por sentado que poniendo el letrero de seguridad tenía ganada la cancha, que las grandes fisuras las está teniendo en su mundo. Las tiene con el presidente de la UDI, el partido más leal. Las tiene con el senador Lonton de Renovación Nacional. Las tiene con Matías Walker, que también es un voto. No la tiene todavía con la izquierda. Es decir, las primeras advertencias de que no tienen que ver con su propio mundo. Y lo que se señalaba, me tocó reportearlo a fines de la semana es que pareciera ser que acá hay un problema de desorden, que lo vimos entre las diferencias de los ministros, y que es el presidente José Antonio Kast el llamado a ordenar a su gabinete y no es una coalición, pero a sus partidos. O sea, a caminar todos un poco en la misma línea. Yo creo que esto es más que desorden. Ya. Yo creo que aquí hay dos visiones muy, muy distintas. ¿Dos almas? Puede ser que hayan dos almas en términos de seguridad, pero yo creo que aquí hay dos maneras muy distintas de ver cómo se soluciona el problema de seguridad y el diputado Ramírez ayer fue súper claro decir, mira, en esta línea nosotros no vamos a avanzar, no estamos de acuerdo y yo no creo que esto se solucione con un trabajo prelegislativo, ¿no es cierto? Yo creo que aquí faltó consensuar un mínimo común denominador, ¿no es cierto?, donde se recogen las dos almas o las tres almas o ninguna alma del oficialismo que sí se hizo en la mega reforma. 4/7 son 89 diputados, son 13 diputados, eso es casi sumar el PDG entero.
Hoy día yo no creo que el gobierno tenga los votos en la Cámara de Diputados. Entonces no es solamente seguridad. Aplicaría la teoría de las dos almas. Parece que la UDI y RN no entienden del gobernar como lo entiende republicano. No sé si tú lo ves así, Rodrigo. De hecho, te diría que sí, que es una aproximación distinta a la política y tiene que ver más que con conflictos ideológicos, porque yo creo que como en Sí. términos concretos, así de si aprobar o rechazar, yo creo que la UDI y la RN se sienten cómodos con una reforma de este tipo. Si corregimos lo que hay que corregir, lo ponemos en una ley orgánica constitucional, una ley común. Claro. Creo que hay dos aproximaciones a la política. Una, que es mucho más dura, menos dispuesta a negociar, que tiene una visión mucho más adversarial de la política, mucho más impositiva, versus una que, digamos, apuesta más a los consensos. Y creo que es lo que distingue, de hecho, a las nuevas derechas, las derechas radicales, está más en ese estilo impositivo que en el contenido mismo de sus agendas. Y eso, digamos, el presidente va a tener que saber ecualizar. A propósito de quién pone la música, que va a tener que saber ecualizar. Si en algunos momentos privilegia una estrategia más confrontacional o si por otra parte decide negociar. Pero en este caso yo creo que es muy evidente la necesidad de negociar. Ahora, hay una tercera alternativa, que es que el gobierno esté blufeando y que salga luego con una agenda más moderada que este y decir como, miren, los hemos escuchado, hicimos cambios, nosotros sí estamos abiertos a negociar. Y eso, digamos, me parece que es súper plausible y por eso han insistido tanto en la idea de que es un borrador y no el proyecto definitivo. Usted escucha a Rodrigo Pérez de Arce, investigador asociado a FARUDD, y a Cristóbal Uneus, que quien va a escuchar a continuación, director de Data Science and Holster. Yo quiero poner, perdón, sí. solo un punto más. El gobierno está contra el tiempo. Ojo con lo que va a pasar en el Senado a propósito de los dos senadores que están bajo investigación. Si el senador Calixto, ¿no es cierto?, pierde al final del día, ¿no es cierto?, su cupo y lo reemplaza, en Ganó este 2 caso, meses nomás de tiempo él con su apelación. va a perder la mayoría y ahí se va a acabar la agenda del gobierno. Mm. ¿No es cierto? Uno escucha al senador Castro y tiene una posición mucho más dura que quizás la que tiene el diputado Ramírez. Entonces yo creo que el gobierno también se da cuenta de eso. Y yo me acuerdo del gobierno Obama, ¿no es cierto? El gobierno Obama, cuando perdió la mayoría porque se murió el senador Ted Kennedy, dejó de gobernar. Fue puro decreto. Y estuvo a punto de no poder pasar Obamacare porque era justo el voto que faltaba para evitar el filibuster. Entonces, ojo con eso. Entonces puede ser 2 tiempos del gobierno, con y sin mayoría en el Senado. Sí, a propósito de los tiempos, quería plantearles lo siguiente. Durante la mega reforma, que el gobierno fue exitoso, la sacó entera. No sé cómo se dice el gol de media cancha en fútbol, pero en Maradona, Gol de que Camarín. ¿no es cierto? No Sí. necesitó del otro equipo para ganar. Lo hizo rápido, pero sabemos, y lo ha dicho todo el mundo y el gobierno lo sabe, que van a ser medidas que van a demorar en hacer sentido en la ciudadanía, en lo económico. El gobierno puede llevar esto todo al Congreso y tardar también, la discusión puede ser larga, sin llevar medidas más rápidas a la ciudadanía. El tema de los tiempos respecto de cómo la ciudadanía percibe los cambios de seguridad en sus barrios, también puede ser un tema. En economía puede esperar, pero en seguridad ¿podrá esperar la gente? Rodrigo Es complicado Pérez de Arce. y de hecho yo creo que es uno de los puntos más centrales de cómo tú, al mismo tiempo que controlas la criminalidad, cómo haces que la población se sienta más segura. De hecho, todo este despliegue televisivo del fin de semana con la Operación Cancerbero yo creo que apunta justamente a eso, es decir, estamos en control, estamos haciendo cosas, hay un cambio de mano, lo dicen explícitamente, y eso es lo que hacen los mandatarios cuando se ponen la chaqueta, en este caso de gendarmería, y van al operativo. ¿Ah? En este caso, claro, hay una parte en la cual el gobierno tiene una palanca, que es decir, queremos intervenir los 50 barrios más críticos con un despliegue que puede incluir a las Fuerzas Armadas eventualmente, y eso es un signo muy claro de que se están haciendo cosas y contribuye al menos a paliar el déficit en sensación de seguridad, y si es que eso no resulta, se puede decir, oigan, nosotros queremos hacer esto, queremos usar todos los recursos de los que dispone el Estado y es la oposición la que no nos quiere dejar pasar eso. Y eso, digamos, políticamente, claro, en términos de seguridad no es muy bonito, ¿verdad? Pero políticamente puede ser rentable para el gobierno
O sea, ponerlo en esos términos. CADEM muestra que el 93% apoya a Cancerbero, el 72% o el 63% está de acuerdo cómo se hizo comunicacionalmente, el 72% lo vio, sabía. Entonces, de ese punto de vista, redita. ¿Y cómo no lo iba a saber si estuvo No, al no, aire pero durante 4 por horas y eso, media? logró el objetivo. En la televisión. O sea, para el gobierno logra el objetivo. Sí, Puede que a ¿Cuál los intelectuales no le guste. ¿Cuál es el objetivo? ¿Controlar la agenda? Sí. Que se conozca Sí. y sentir lo que decía Rodrigo, hay una sensación, probablemente en eso sí trabajan las sensaciones. No sé si es la realidad, pero las sensaciones sí. No, Las sí, percepciones. puede ser, pero tiene un camino largo todavía para Sí, claro. recorrer. Y esto puede ser pan para hoy día y hambre para mañana, en términos de que, está bien, la popularidad subió un poquito, está dentro del margen de error, pero 2 puntos en cadena. Claro, Criteria pero- no subió. ojo, aquí hay 10, 15 puntos de diferencia con lo que tuvo al principio. Entonces aquí faltan 2 millones de personas que estén que no están apoyando al gobierno que antes lo apoyaron. Entonces yo creo que aquí hay efectos más grandes que están Sí. pasando y la expectativa de la gente. Yo creo que el gobierno mira más a largo plazo que lo que mira la gente. Y yo creo que esa disociación de expectativa le puede jugar en contra. Hablamos esta mañana con Cristóbal Uneus y Rodrigo Pérez de Arce. Quería volver al tema de la mirada larga y corta respecto de los temas de seguridad, porque la mirada larga tiene que ver con el Estado. Cualquier lectura sobre cómo ha actuado, porque hay que comparar si nosotros no somos el centro del planeta. Cualquier lectura de cómo han operado a nivel regional el crimen organizado permitiría sacar algunas conclusiones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque los gobiernos van pasando, pero el crimen organizado queda, como ya lo vimos, que cómo creció, ¿no es cierto?, desde el gobierno Piñera y Bachelet. O sea, ahí empezó a crecer y entró y ya está aquí. Entonces, Josefina Arao hacía una columna muy interesante el día de ayer porque decía, muy bien la puesta en escena. Pero cómo cómo el Estado de Chile se va a fortalecer y va a ser eficaz en un montón de otras cosas que son importantes. Intervenciones de barrio, afectos sociales, educación. Y pareciera ser que en este plan no se ve esa otra dimensión, que va a ser importante si tú piensas como Estado, lo que decís tú, Cristóbal, a largo plazo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí eso? Rodrigo. Sí, de hecho con la misma Josefina hace un par de años publicamos un estudio comparando la realidad de Chile y El Salvador. Para que se hagan una idea, El Salvador es un país más chico que la región del Biobío y que tiene menos habitantes que la región metropolitana. ¿Ya? Esa es la dimensión del problema. Chile es un país con una frontera inmensa, con un fenómeno de criminalidad bien distinto, con los grupos organizados que no son comparables. Y creo que a veces uno se pierde, y un defecto de la discusión pública, decir como, no, hay gente que quiere como pura prevención en las escuelas y iluminar las plazas y hacer deporte. Y es una especie de caricatura a la cual sus defensores algunas veces contribuyen poco, ¿verdad? Y otra que es la mano punitiva, como policías, militares, pistolas y tanques, en fin, como mientras más mejor, aviones, si es que se quiere helicóptero. Ya. Y hay todo un entremedio que es súper importante, que no es solamente, digamos, la fase preventiva de la que habla Josefina, con la cual yo estoy de acuerdo, sino, por ejemplo, una parte que quizás es menos visible, pero que es súper importante. ¿Cómo vamos a fortalecer las funciones de la unidad de análisis financiero, por ejemplo? Que fue una de las cosas que permitió descubrir estas operaciones de Tokio. lavado de dinero y salida. Efectivamente. Eso es mucho más importante a veces que poner seguridad en el artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Y entonces muchas veces creo que la espectacularidad se come el contenido. Y los planes más de largo plazo y el encadenamiento entre administraciones que te permite enfrentar el crimen organizado, porque el presidente Kast tiene 4 años, se va a ir en marzo del 2030, perdón. ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Cómo va a mantener esta política o no? Eso me parece más relevante. Sí, Bien. de acuerdo. Cristóbal, para Cristóbal cerrar. Uneus, haga usted el punto final. No, yo creo que aquí hay dos visiones distintas en la derecha. Y yo creo que va a ser interesante ver cómo el presidente va a navegar en esta diferencia que no se vio en la mega reforma. ¿No es cierto? Hubo mucho más consenso, estaban todos de acuerdo. Y yo creo que también hay un punto, lo decía Ramírez, y
Lo decía Esquella, ¿no es cierto? Y el presidente también como que le bajó el perfil en la entrevista con Tele 13 Radio, ¿no es cierto? Bueno, si hay diferencias, pero lo importante es qué es lo que pasa en el Congreso. Y vamos a ver cómo eso tendría que ceder, se mueve. Los números dicen que tendría que ceder. Se mueve hacia adelante. No le va a funcionar, la fórmula actual no le va a funcionar. Los números dicen que no le dan. Así que si la UDI ya dijo lo que dijo. Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias y Rodrigo Pérez de Arce, desde Inglaterra, investigador asociado de FARU DD. Muchas gracias, Rodrigo, como Chao, siempre. Rodrigo, estés bien. Gracias, Rodrigo, Un qué gusto. gusto. Cuídate. Qué gusto Bien. verte. Chao. Chao. Buena Y semana. Cristóbal, a ti Igual. también. Chao, Gracias. 8:54.